Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor estar aquí. Espero que pueda aportar un poco al debate. Hago una ligera aclaración, Lebrija Santander. Eh, bueno, voy a tratar de ahondar el tema, pues no de manera tan técnica. Entiendo que estoy tratando pues con personas que están en consultorio jurídico, que están en proceso de formación, entonces voy a tratar de ser lo más clara posible y de pronto ser, digamos, un tanto sencilla en lo que voy a decir. Voy a compartirles entonces pantalla y hacer unas pequeñas diapositivas de pronto para un mejor apoyo. Me avisan si se están compartiendo. No la veo acá. Sí, ¿se está viendo, perdón? Sí, señora, se ve. Sí, señora. Voy a tratar de abrir la presentación para que sea en pantalla completa. Bueno, correcto. Lo primero que vamos a revisar pues, es precisamente el tema de la prescripción de manera general. Luego les voy a dar el texto de la ley, pues realmente no es muy largo. La exposición, vamos a analizar un poquito la exposición de motivos, analizar lo que considero que pueden ser las consecuencias de pronto nocivas de esta ley y también pues después un poco de pronto lo que realmente se necesita para un adecuado acceso a la administración de justicia de las víctimas de esta clase de punibles. Entonces más o menos el orden a grandes rasgos de lo que quiero mostrarles el día de hoy. Bueno, lo primero que debemos revisar es pues la figura de la prescripción. A grandes rasgos, pues es el límite que tiene el Estado para investigar las conductas que considere de carácter delictivo. Luego de que ese límite o ese tiempo ya haya fenecido, pues se supone que ya el Estado pierde ese ejercicio de la acción penal. Entonces es un límite temporal y como más adelante les diré, pues cuando desarrollemos un poquito más la ley, más adelante, pues voy a hacer énfasis en algo y es cómo de pronto esa potestad punitiva, ese límite, esa potestad en clave de tiempo, pues va a ser también algo que influye en el debido proceso y algo que también desarrolla la garantía de tener un proceso sin dilaciones injustificadas. Bueno, la figura de la prescripción de manera general, pues la vamos a tener desarrollada en el artículo 82 del Código Penal. La regla general va a ser pues una prescripción no inferior a 5 años ni que exceda 20. Vamos a tener una interrupción que se da a partir de la formulación de imputación. Vamos a ver que el artículo 92 del Código de Procedimiento Penal nos va a especificar esos términos. Y por eso vamos a tener una diferenciación ahí entre ley 906 y ley 600. Y en 906, por ejemplo, es de mínimo 3 y máximo 10 años. El término de esa interrupción, pues obviamente dependerá pues del máximo de la pena, es decir, del cálculo que hayamos hecho eh, dentro del artículo 83 para reducirlo a la mitad del tiempo. Vuelvo y repito, sin que sea inferior a 3 ni que sea superior a 10. Y otra suspensión de ese término se va a dar cuando se dé el proferimiento de la sentencia de segunda instancia, donde pues ya el término no es que se interrumpa, o sea, no es que vuelva a contar, sino que es, lo que va a haber es una suspensión, es decir, el término que llevábamos se va a suspender por esos 5 años. Bueno, vemos en delitos sexuales, antes de esta reforma de este año, teníamos pues ya un régimen especial, es decir, no aplicaba esa regla general que vimos con anterioridad, sino aplicaba un régimen establecido por la ley 1154 del 2007. ¿Qué contemplaba esta ley? Un término que no dependía
si vemos, vuelvo a la diapositiva antes, si vemos el artículo 83, nos dice que para calcular ese término de prescripción vamos a mirar el máximo de la pena fijada en la ley para el delito que estamos investigando, ¿cierto? Ese máximo de la pena va a ser el límite de la prescripción. Obviamente, con el margen de que no sea inferior a 5 ni mayor a 20. En el caso entonces, volvemos al caso de los delitos sexuales, ya no íbamos a tener ese margen del término o de la pena máxima fijada por el legislador, sino íbamos a tener que contar 20 años a partir del momento en que la víctima alcanzaba la mayoría de edad. Entonces, el término ya no dependía del momento en el que ocurrió el hecho delictivo, ni tampoco del máximo de la pena a imponer, sino que ahora va a depender es de que la víctima cumpla la mayoría de edad. Una vez cumple la mayoría de edad, el término prescriptivo contaba 20 años. Bueno, teníamos antes pues dudas frente a la interrupción, como les expliqué anteriormente, la interrupción que se da con la formulación de imputación. Digamos que recientemente el criterio de la Corte Suprema de Justicia en esta interrupción digamos, ya se volvió pacífico en cuanto a que la interrupción operaba igual que en los demás delitos. Quiere decir que ya no iba a depender de que la persona, de a partir de que la persona cumpliera la mayoría de edad, sino que una vez formulada la imputación, íbamos a contar máximo 10 años para la prescripción de estas conductas punibles. ¿Por qué se da la discusión? Porque muchas veces el proceso, por ejemplo, podía durar 15 años, pero se entendía que la víctima no llevaba 20 años de haber cumplido la mayoría de edad, entonces se presentaba como esa confusión en cuál, si se interrumpía o no se interrumpía el término. Pero pues ya la Corte, y lo pueden ver en sentencia SP 4529 del 2019, dijo no, la interrupción opera igual que operaba en los demás delitos. Digamos que esto, ¿qué nos decía? ¿O cuál era el fundamento para que la Corte entendiera esto? Decía, mire, lo que pasa es que ese primer momento en que contamos la prescripción, desde que el menor cumple la mayoría de edad, estos 20 años, ese primer conteo que trae el artículo 83, es un término que va desde que ocurre el hecho hasta que se pone en conocimiento de las autoridades y el ente acusador pues logra tener los elementos suficientes para llevar una formulación de imputación. Entonces, digamos, ellos decían, mire, el sentir de la norma de esos 20 años es precisamente que aquellas personas que por cuenta de su minoría de edad no pueden acudir a la administración de justicia de manera directa, que dependen muchas veces de su familia y a veces, y la mayoría de veces, digamos, dentro de esa misma familia, de ese núcleo familiar es que está el agresor, entonces tiene, digamos, o afronta grandes dificultades para denunciar, ya sea pues obviamente por los factores familiares o por el hecho de precisamente las consecuencias que tiene ese delito, los procesos de esa persona pues también de afrontar la situación y poder animarse a denunciar. Entonces la Corte decía, pero eso ya se supera en el momento en el que ya la víctima decide denunciar, cuando la víctima ya pone en conocimiento a las autoridades que se ha cometido un delito contra su integridad, libertad y formación sexual, y se formula, por ejemplo, imputación teniendo la víctima 15 años, pues ya no tenemos que esperar 20 años después de que cumpla la mayoría de edad, no, porque realmente ya activó el aparato de justicia, ya las autoridades conocen del hecho y por tanto esa formulación de imputación tiene que interrumpir ese término y ese término tiene que contarse pues a partir de 10 años, que sería pues la mitad de lo que establecía el artículo 83. Digamos que eso era como funcionaba antes. Vamos a ver entonces la reforma, la vamos a ver en la ley 2081 del 2021. Esta ley se denominó la ley No Más Silencio y pues tenía el objetivo pues de declararla imprescriptible la acción penal en casos de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o el delito de incesto cometidos en menores de 18 años. Y el texto pues ¿qué cambió? Pues que ya no vamos a revisar no vamos a revisar cuándo cumple la víctima la mayoría de edad,
ni vamos a revisar esos 20 años, sino que en este momento solo vamos a revisar es que si la víctima es un menor de edad y es víctima de los delitos que les acabo de referenciar, la acción penal será imprescriptible, es decir, el Estado nunca va a tener, digamos, ese límite temporal para llevar a cabo el ejercicio de la acción penal. El objeto de la ley, esto lo tomé del informe de la ponencia para el primer debate, ante la Cámara, que es donde más o menos se hace una muy amplia exposición del objeto de la ley, dice que tiene como objeto permitir que las personas que han sido víctimas de este tipo de delitos cuando eran menores de edad no pierdan esa posibilidad de que el victimario sea investigado, juzgado y sancionado. Y básicamente lo que ellos dicen es, tiene que no prescribir esa acción penal para que garanticemos digamos, esas finalidades, la investigación, el juzgamiento y la sanción de los victimarios en cualquier tiempo. Los principales argumentos, cuando ustedes miran esa exposición de motivos, pues empiezan a hablar pues, de la cantidad de casos que se presentan, ahí hay informes de medicina legal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, empiezan a hablar de cifras, no dicen exactamente de dónde sacan las cifras, pero por ejemplo hablan de un 97% de impunidad en esta clase de delitos, refieren recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño frente a la investigar de manera proactiva estos casos. Hablan incluso de una intervención de Save the Children que dicen que el Estado colombiano no cuenta con herramientas para que se puedan denunciar delitos aún después de 10 a 15 años. Este argumento realmente, aunque está ahí textual, digamos, en ese informe de ponencia del Congreso, a mí me parece que realmente, si miramos la norma como estaba antes, y como se la referencié, realmente la norma incluso no tenía el límite de 10 ni 15 años, sino de 20 años después de que la persona cumplía la mayoría de edad. Entonces yo creo que este argumento o digamos eh, esta intervención que hizo una persona representante de Save Children, pues la verdad no, digamos que es muy alejada, digamos, de la realidad que normativamente se tenía antes de esta ley. Aquí hay otros datos que ellos dan, dicen que el 90% de los delitos sexuales se dan menores de 18 años y dicen que el 95% de los casos están en indagación. Entonces miren lo que pasa aquí, dicen que después de la denuncia no ha pasado absolutamente nada, lo que implica que en menos del 5% haya probabilidad de que la persona sea juzgada. Y miren que lo que yo quiero que analicen de este argumento es lo siguiente. Cuando ellos hablan de que presentan este proyecto de ley para que las personas que fueron víctimas siendo menores de edad de este tipo de delitos puedan denunciar en cualquier tiempo y empiezan a hablar precisamente de todas las barreras que afrentan las víctimas, que tienes que enfrentar las víctimas para poder denunciar, vemos que en este argumento realmente el que está en mora o el que no activa el aparato o que no, digamos, el que debe esas diligencias ya es el Estado. Porque si estamos hablando de que el 95% de los casos están en indagación, quiere decir que ya el sujeto pasivo de la conducta, incluso siendo menor de edad o mayor de edad, ya ha puesto en conocimiento de las autoridades que existió una agresión en contra de su integridad y formación sexual. Quiere decir que entonces ese 5% de probabilidad eh, de que solamente ese 5% sean juzgados es culpa del Estado, no es culpa de que la persona no denuncie, no es culpa de que el término de prescripción sea corto o sea largo, porque realmente aquí lo que se tiene que, digamos, lo que se tiene que investigar es por qué esos casos están en indagación. ¿Por qué no ha pasado absolutamente nada durante el término en que se le pone en conocimiento a las autoridades de la ocurrencia del hecho delictivo? Porque aquí ya no es un problema de prescripción y a pesar de que lo ponen como un argumento en favor o un argumento que fundamenta la presentación de ese proyecto de ley, realmente, digamos que en lógica, no tendría, digamos que no tendría coherencia decir que esto tiene que ver con la prescripción. Ahora bien, que el porcentaje de denuncia sea muy baja,
ellos hablan de que entre el 15 y el 20% son hechos que se denuncian. Considero yo que el hecho de ampliar el término de prescripción, pues no va a cambiar eso. ¿Por qué? Porque realmente ya teníamos un término de prescripción bastante amplio. O sea, ya estar hablando de 20 años después de que se cumplía la mayoría de edad, pues realmente estamos hablando de que los hechos ya han pasado hace mucho tiempo, que las víctimas han tenido mucho tiempo también pues para tomar esa decisión de denunciar. Y realmente no sabemos qué tanto interés hay en una víctima después de transcurrido tanto tiempo en realidad acceder a la administración de justicia. Entonces, ese porcentaje de denuncia que es muy bajo puede deberse a otros factores que no tienen que ver con la prescripción. Factores, obviamente, como como el mismo proyecto lo dice, frente a intimidaciones que sufren las víctimas, precisamente por parte de sus agresores, frente a que tienen que guardar silencio, a que pueden tener, digamos, consecuencias si hablan con las autoridades, ese entorno familiar que muchas veces no solo facilita el abuso sexual, sino también a veces lo calla, a veces culpabiliza al menor de lo que le sucede, las prácticas revictimizantes en el proceso. Vemos que muchas víctimas prefieren no denunciar es porque saben que tienen que pasar por gran cantidad digamos, entrevistas donde se les va a hacer rememorar lo que les sucedió, contar varias veces su historia. Entonces las víctimas dicen, bueno, yo voy a un proceso y voy a tener que contarle primero al que me recibe en la ventanilla, segundo al asistente del fiscal, después me van a llamar a una ampliación, pero después también voy a tener que ir a medicina legal, después voy a tener que ir a psicólogo forense. Y digamos que mal contado, tengo que ir 5 o 6 veces a contarle a un montón de personas que no conozco lo que me sucedió, digamos, que fui víctima de una violación. Entonces, digamos que esas barreras son las que realmente no se están solucionando con un término de prescripción más alto. Digamos que el término de prescripción que teníamos, yo creo que era suficiente, digamos, para el tema de que hay personas o hay víctimas que se demoran en denunciar, pero realmente no estamos atacando lo que verdaderamente se constituyen barreras para las víctimas de este tipo de delitos. La justificación constitucional, obviamente, de esta normativa, pues se va a basar básicamente en la prevalencia y el interés superior del menor. Entonces vamos a ver estas normas como la Declaración sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el artículo 44 de la Constitución Política, que va a ser, digamos, el margen donde nos va a hablar de que, pues obviamente cuando hacemos un proceso de ponderación de derechos y están, digamos, estamos en esa tensión entre los derechos del procesado y los derechos del niño, entonces vamos a mirar, y más si es un niño que ha sido víctima de algún tipo de violencia, entonces vamos a tener que digamos que tener especial cuidado cuando analicemos los derechos de estos niños víctimas, ¿sí? Entonces va a haber un interés superior, va a haber una prevalencia de estos derechos. Pero ojo, que esto no quiere decir que vayamos a hacer nugatorios los derechos de los procesados. Y máxime cuando estamos hablando de la prescripción de la acción penal, quiere decir que en este momento la persona todavía goza de una presunción de inocencia, todavía no ha sido condenado por el ilícito. Entonces, eso también digamos que va a generar una tensión de derechos. Hay un informe que refiere ahí en los debates el Congreso. Yo traté de buscar el mismo informe para revisar, digamos, lo que establece el Instituto Colombiano de Derecho Procesal frente a esas barreras que ellos han visto para la judicialización de este tipo de delitos. Y vamos a ver barreras que tienen que ver también con los servidores que desconocen las rutas y mecanismos de atención de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Entonces, son barreras que ya no depende de la decisión de la víctima de denunciar o no, sino que es más que todo en cómo los servidores que están, digamos, en esa ruta
en donde se va a abordar este tipo de violencia sexual, cómo esas personas atienden a esos menores de edad, bueno, mayores de edad que fueron violentados cuando eran menores de edad, cómo abordan estas víctimas, cómo llevan a cabo y qué tanto conocen los mecanismos de atención que se les puede brindar. Entonces aquí estamos hablando desde una inspección de policía, comisarías de familia, los jueces, los fiscales, digamos, todos ese equipo que tiene, digamos, la labor de atender a estas personas víctimas de violencia sexual. También, pues, este informe, pues, nos vuelve a hablar de esos procesos de revictimización, del desconocimiento de los derechos que tienen las víctimas, la ausencia de infraestructura institucional especializada para responder a las necesidades de las víctimas y las familias. O sea, muchas veces la persona va, denuncia y bueno, listo, ya. Pasa por todas las autoridades, por todos los médicos que tienen que verlo, los experticios, ya sean de índole psicológico, de medicina legal, y vamos a ver que es total abandono. ¿Sí? La víctima puede seguir siendo violentada en la casa, puede seguir siendo objeto de amenazas y pues la verdad, digamos, es poca la infraestructura que se tiene para precisamente sacar a la víctima de ese entorno violento y pues lograr así precisamente que pueda seguir o que pueda avanzar dentro del proceso. Entonces yo creería que ahí hay que tener mucho cuidado digamos, en precisamente remover esas barreras que se están viendo que son las verdaderas, o digamos esa piedra en el zapato para lograr el acceso efectivo de estas víctimas a la administración de justicia. Más allá del tema de la prescripción, realmente estas son, digamos, las barreras que se deben eliminar. Entonces, ¿cuáles considero yo que pueden ser las posibles consecuencias nocivas que trae esta norma? Entonces, si bien es cierto, se ha fundamentado en el interés superior del menor, se ha dicho que es precisamente para garantizarle a estos niños que accedan a la administración de justicia, que no exista un límite temporal para que ellos denuncien. Decir, si yo tengo 56 años y quiero denunciar un hecho que me ocurrió cuando tenía 5, yo puedo hacerlo. Pero vamos a ver en la práctica si esto realmente constituye, digamos, esa finalidad, realmente podría, primero, pues sí, puede ser que le estemos dando a esa víctima una posibilidad o un marco temporal ilimitado para que haga su denuncia. Pero ¿qué puede suceder en la práctica? Primero, el paso del tiempo para la obtención de la prueba. Entonces, vuelvo al ejemplo de la persona de 55 años que va a denunciar el hecho que le ocurrió cuando tenía 5 años. El agresor, ¿será que todavía sigue vivo? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es la necesidad de la pena para esa persona? El paso del tiempo nos va a generar problemas para recolectar las evidencias. Ya no se va a vivir en la casa donde ocurrió la conducta, no se va a poder tener de pronto testimonios de, digamos, los adultos de aquella época que pudieron haber percibido cambios comportamentales en el menor, cambios que podían reflejar un síndrome de un niño abusado. Entonces, no vamos a tener casi ninguna prueba más allá del testimonio de esa persona que va a afirmar que 50 años antes fue víctima de una agresión sexual. Vamos a ver qué pasa con esa declaración, que sería muchas veces la única prueba que tendríamos. Los procesos de rememorización son muy complejos. Y para esto, pues, yo considero que, bueno, por el tiempo que disponemos de esta charla, pero sí de pronto dejarles a ustedes como estudiantes un consejo de acercarse a esas teorías de la psicología del testimonio y que revisen, sobre todo para la prueba testimonial, todo lo que puede influir en el testigo. Todas esas cosas que pueden hacer que un testigo pueda decirnos o pueda extraerse la mayor información y con la mayor fiabilidad posible. Y es que entre más tiempo pasa entre la ocurrencia del hecho y el momento en el que yo doy la declaración, digamos que la prueba se vuelve de más difícil acceso.
precisamente porque ya no voy a recordar lo mismo, porque de pronto en mi proceso también personal de tratar de superar ese episodio de violencia sexual que viví, pues yo puedo también, mi mente puede suprimir parte de ese recuerdo precisamente para que no cause más dolor, o sea, en esos procesos de superación muchas veces un mecanismo de defensa puede ser precisamente también evadir ese recuerdo. Entonces, digamos que si bien obviamente eh, podemos ver que es un proceso o que es un hecho que marca la vida de una persona y que debido precisamente a su gravedad puede ser que tenga una recordación, eh, no necesariamente pues ya con el paso del tiempo y con tan amplio margen, pues no va a ser lo mismo esa prueba testimonial. Además podemos tener una demora en la definición de fondo del asunto. ¿Por qué? Sí, tenemos en las normas que tenemos que tener la vía de diligencia, que todos estos procesos tienen que ser muy rápidos, se emiten directrices, digamos que se está tratando de hacer que se muevan estos procesos, pero vamos a ver en la práctica qué ocurre. Tenemos juzgados, por ejemplo, en municipios donde un juez penal de circuito, que es quien maneja este tipo de asuntos, puede tener 1.200 expedientes dentro de su despacho. Vamos a ver que pueden haber carpetas, 100, 200 carpetas que prescriban el próximo mes, otras que van a prescribir dentro de 6 meses, otras que van a prescribir durante del próximo año. Vamos a tener una agenda limitada, porque es que pues hay un límite de audiencias para poder programar cada semana o cada día. Entonces vamos a ver que el juez, obviamente, no es que no quiera aplicar un interés superior del menor o que quiera desconocer los tratados internacionales frente a derechos de los niños, no, pero es que en la práctica uno de los criterios de priorización para programar las audiencias, para pasar los procesos a fallo, es precisamente el término de prescripción. Claro, otro sería, por ejemplo, pues la existencia de una persona privada de la libertad, pues obviamente también eso hace que el proceso adquiera relevancia pues a la hora de programar audiencias, a la hora de pasar al despacho. Pero digamos que si no existe este factor de que la persona esté privada de la libertad y no existe un término de prescripción, pues la verdad, el proceso puede ser que entre una audiencia y otra perfectamente puedan transcurrir 8 meses, un año, porque obviamente el despacho tiene que darle prioridad a las conductas que están cerca de la prescripción. Lo mismo pasa con fiscales, fiscales que por ejemplo trabajan en lugares donde no existen fiscales de caibas, sino que un mismo fiscal lleva asuntos de toda clase, pues obviamente que va a tener un proceso que no le va a prescribir en el anaquel y va a tener otros que necesita rápido formularles imputación para interrumpir el término, necesita rápido salir con el juicio porque va a prescribir la conducta. Entonces van a existir en la práctica, digamos que muchos procesos que en vez de una celeridad lo que va a hacer es que el proceso se va a llevar de manera más lenta porque obviamente no va a tener un criterio de priorización. Y esto pues obviamente va a generar, digamos, un proceso de revictimización, digamos, mayor, porque entonces si una persona está en un tratamiento psicológico, está en un tratamiento incluso pues personal para poder superar el abuso y que le estén programando una audiencia cada 8 meses o que después de 5 años de ocurrido el hecho le digan que tiene que volver, después de que ya le ha dicho la historia a 3, 4 personas, tienen que volver a sentarse 5 o 6 años después a volver a contar lo que le sucedió. Y cuando yo estoy hablando de estos términos, realmente yo creo que las personas que me escuchan y que han tenido la oportunidad de trabajar en el sistema penal acusatorio y en materia penal no me dejarán mentir que es así, que hay procesos en donde estamos atendiendo formulaciones de imputación por hechos que ocurrieron en 2009, en 2010 y que muy probablemente a juicio los van a llamar en 3 años. Entonces estamos hablando de que hay víctimas que después de que les ocurrió el hecho, que lo denunciaron de manera, digamos, rápida ante las autoridades, no se demoraron 20 años en denunciar, fueron a denunciar, qué sé yo, a la semana, al mes. Los estamos llamando a una audiencia
de formulación de imputación 10 años después, los estamos llamando a un juicio oral 12, 13 años después. Entonces el problema aquí no era la prescripción. ¿Y eso qué puede también conllevar? Pues procesos de retractación, a que la víctima, que muchas veces el principal testigo que tenemos diga, yo ya no estoy interesada en ir al estrado judicial. ¿Sabe que yo ya hice un proceso de perdón aquí interno y a mí ya ni siquiera me interesa si esa persona está o no presa? A mí ya no me interesa que lo condenen. Eh, Simplemente se retractan porque pues ya la prueba está tan lejana que ya dicen, pues ya no me van a creer, esto ya pasó hace mucho tiempo, aquí ya nadie quiere hablar en el proceso y entonces deciden por X o Y motivo retractarse. La retractación digamos que es un fenómeno adicional a que muy frecuente que tiene muchas causas. Muchas veces la dependencia económica de la víctima con el agresor. Entonces, si denuncian los hechos, se arma, digamos, todo, el aparato judicial empieza a caminar, pero después de unos años, pues, mi mamá volvió con el agresor, digamos que fuera el padrastro, el que la agredió sexualmente, o con el papá, y entonces ya dependemos nuevamente económicamente de él. Yo no puedo dejar entonces, digamos que ya no solamente depende de mí esa acusación, entonces eso puede generar que la víctima prefiera retractarse, ¿sí? Que diga, bueno, igual ya pasó hace mucho tiempo y igual ellos ya están bien y él responde por nosotros y bueno, muchísimos procesos que pueden influir en esa retractación. Asimismo, también considero que se debe realizar también ese aspecto, esa consecuencia nociva que va para el acusado. Y lo digo ¿por qué? Porque, digamos, todas las anteriores estaban enfocadas en la víctima, pero no podemos dejar de olvidar que hay una persona que está siendo sometida a un proceso penal, que aún tiene esa presunción de inocencia, que aún está incólume porque no ha sido vencido en un juicio y que tiene que soportar un proceso que no se sabe cuándo va a terminar porque no existe un término de prescripción. Entonces, así como puedo durar yo 10 años vinculado a un proceso, puedo durar 20 años. Y no estoy siendo exagerada, precisamente les pongo una sentencia que me leí hace poco, una DCU del año pasado, en donde la Corte Constitucional analiza precisamente un caso que duró 10 años desde la formulación de imputación hasta que estaban en juicio oral y el defensor pide la prescripción de la conducta. Esa es una de las sentencias que reitera que la prescripción debe interrumpirse en delitos sexuales con la anterior norma hasta por 10 años. Y ese es un caso, entonces, y no es un caso alejado, realmente puede suceder. Entonces también tenemos que ver la carga que tiene para el procesado, no tener esa materialización de su debido proceso y de un plazo razonable para ser juzgado. Entonces, en esa sentencia, la Corte Constitucional nos habla de ese componente, de la prescripción de la acción penal como materialización del debido proceso y del plazo razonable. ¿Qué sucede con estas personas que duran años, años y años en un proceso, víctimas de aplazamientos de audiencias que se programan cada año, cada 6, 7 meses? Y digamos que eso sería, digamos, también un tema a evaluar. Claro, no se puede desconocer que en sentencias como la C620 del 2011, la Corte Constitucional también, pues cuando está hablando de la imprescriptibilidad de delitos como la desaparición forzada, pues dice que existe una amplia facultad del legislador para dar un trato diferenciado al término de prescripción de la acción penal conforme pues a criterios como la gravedad de la conducta, la necesidad de erradicar la impunidad, la dificultad que comporta algunos delitos. Y digamos que en esa sentencia la Corte Constitucional dice, bueno, es que no es que la imprescriptibilidad traiga como consecuencia, eh, digamos, única o que no necesariamente la consecuencia de esa imprescriptibilidad sea que el término del proceso se amplíe. Pero, no obstante, lo que dice la Corte Constitucional en esa sentencia, yo sí considero que realmente sí puede ser un factor que desencadene en un proceso más largo, que no, digamos que no se compadezca con esa garantía de un plazo razonable y que no se compadezca con las garantías también que tienen las víctimas a la debida diligencia. Y para terminar,
yo creería que las verdaderas estrategias para lograr los objetivos que pretendió esa norma serían pues estas que les comparto y que pongo a su consideración. Yo sé que habrán muchísimas más propuestas, pero yo creo que realmente lo que se debe fortalecer pues es primero la debida diligencia y la investigación en este tipo de delitos, que sea exhaustiva, seria, imparcial, que no se empiece digamos, digamos que lo más importante muchas veces en el proceso es esa etapa inicial, esa etapa investigativa donde se tienen frescos los elementos de prueba, donde se tiene, digamos, ya de manera concreta eh, qué es lo que debemos investigar y que empecemos a investigar, digamos, esa investigación en contexto que muchas veces nos hace falta, que se haga una valoración racional de la prueba, enseñar a los servidores judiciales, a los fiscales, a los jueces y a todas las personas que intervienen dentro de estos procesos a abandonar estereotipos tales como hace poco la sentencia que causó revuelo dentro de las redes sociales, es una sentencia del panty rojo, que hablaban de un abuso sexual en donde el tribunal llegó a la conclusión de que la persona, como estaba utilizando un panty de color rojo, era que estaba dando su consentimiento, que estaba preparada para el encuentro sexual. Ese tipo de estereotipos realmente sí están causando una verdadera barrera para el acceso a la administración de justicia. O pensar que la víctima no puso resistencia, entonces escribió el consentimiento. La víctima realmente no se ve que forcejeara, no se ve que hubiese, digamos, hecho hubiese repelido ese ataque, luego muy probablemente lo consintió. Digamos que ahí tenemos que revisar muy bien y empezar a capacitar a todos los agentes del sistema en esa valoración racional de la prueba, a eliminar la existencia de posibles relaciones de poder entre la víctima y el victimario. Entonces, de verdad, si queremos hacer una ley que trate de ayudar a estas víctimas, precisamente generando programas en donde se saque a la víctima de ese contexto, de esa familia, que precisamente le está impidiendo que pueda colaborar con la investigación. Asimismo, también un estudio de la psicología del testimonio. Estamos utilizando interrogatorios y contrainterrogatorios que no están disponiéndose para tratar de extraer el conocimiento del testigo, sino muchas veces no se hacen de una correcta manera. El contrainterrogatorio es más como para acorchar, como, o sea, no me interesa sacar información, sino hacerlo quedar mal. Y muchas veces no valoramos de manera adecuada, digamos, fenómenos como la retractación, no revisamos la contextualización del testimonio, la corroboración periférica del mismo. Tenemos que propugnar por una prueba anticipada que evite la revictimización, que la persona pueda contar su versión una vez con toda la contradicción y con todo, obviamente, las garantías también para la defensa, para la práctica de esta prueba anticipada, pero que no se vuelva a convocar otra vez a la víctima 5 años, 6 años después a volver a dar su versión, que en realidad se imprima celeridad en los trámites, que existan criterios claros de priorización para obviamente avanzar en que estos procesos se cumpla precisamente la debida diligencia, que es un estándar internacional en la investigación y judicialización de este tipo de conductas, y el fortalecimiento institucional para responder a las necesidades de las víctimas. Esto, ¿por qué lo digo? Porque es que estamos hablando, es que hay, digamos que en todos los delitos, uno de los factores más determinantes para que exista impunidad o para que no se pueda fallar en debida forma es la carencia de investigadores suficientes a cargo de los fiscales para poder llevar a cabo las labores investigativas que se requieren. Incluso estamos viendo citas para que les hagan valoraciones sexológicas y todo eso que pueden demorar mucho tiempo, porque pues no hay una capacidad administrativa para de verdad hacerle frente a este tipo de investigaciones. No hay suficientes fiscales, o sea, hay fiscales que tienen, no sé, más de 1000 carpetas y pues obviamente somos seres humanos, no podemos dar abasto con, digamos, tanta cantidad de casos, obviamente no se van a poder evacuar todos, y lo mismo los jueces, o sea, un juez que tenga más de 800 procesos a cargo, pues realmente le va a quedar muy difícil poder agotar un juicio oral en menos de un año. O
sea, realmente hay que ser realista en que esas son las situaciones que de verdad se tienen que atacar. Y es precisamente que gran parte de ese problema en el acceso a la administración de justicia también tiene que ver con la congestión judicial. Y esos son, digamos, el tipo de medidas que considero que realmente son las que podrían en cierto caso, pues ayudar, digamos, con este fenómeno y no este tipo, digamos, de proyectos que más son como populistas, como de política. O sea, a veces uno en el ejercicio profesional, cuando hace un análisis de este tipo de reformas, de estas leyes, uno lo que ve es más bien como un tipo de ganancia política, como de votos, de yo soy, digamos, de que, mire, estos partidos apoyan a los niños, estos son los que vamos por el interés superior del menor, pero en la práctica realmente eso sí se está cumpliendo, esa norma sí va a cumplir con esos objetivos, porque digamos que es muy fácil llenar una exposición de motivos con tratados internacionales, con compromisos del Estado, pero realmente y concretamente lo que hay que preguntarse es, esta reforma y esta ampliación ilimitada de ese término de prescripción realmente nos va a permitir eliminar las barreras que tienen las víctimas en el acceso a la administración de justicia. Ese sería el debate que yo quiero dejarles o la pregunta que quiero dejarles a ustedes. Muchísimas gracias.